Los extraterrestres arrojaron a su esclava para que los humanos se burlaran, pero los humanos la trataron mal. El cielo sobre la tierra era un lienzo de un negro infinito salpicado de estrellas que brillaban frías y distantes. El tenue zumbido de la maquinaria llenaba el aire mientras la nave alienígena descendía. Su superficie, lisa y plateada, reflejaba el páramo yermo de abajo con un gemido metálico. La escotilla se abrió y el tenue resplandor del interior se derramó como luz líquida. La figura en su interior dudó, temblando mientras el fuerte viento azotaba su piel. Aira dio un paso adelante, sus movimientos vacilantes. Sus ojos luminosos escudriñaban el terreno desconocido. Sus captores la habían llevado al borde del agotamiento. Palabras con rotulador permanente y manos ásperas, un recordatorio constante de su estatus. Las cadenas alrededor de sus muñecas y tobillos tintineaban suavemente. Mientras se movía, el peso de ellas la arrastraba aún más hacia la desesperación. Su gente, aquellos en quienes una vez confió, la habían descartado como un rechazo. Una carga que ya no querían soportar. El cielo alienígena parecía tan indiferente como quienes la habían abandonado. Los humanos se acercaron con cautela al principio. Su silueta, afilada contra la tenue luz de las fogatas que salpicaban el horizonte. Sus voces eran un murmullo bajo que subía y bajaba con una cadencia desconocida que ponía nerviosa a Aira. Su mente corría buscando cualquier fragmento de su entrenamiento que pudiera ayudarla a descifrar sus intenciones, pero en el fondo sabía que su destino estaba sellado. Había visto cómo su propia gente la había mirado, cómo habían hablado de ella como si fuera menos que nada. Mientras los humanos se acercaban, su vacilación dio paso a algo más oscuro. Una risa burbujeó entre ellos, áspera y burlona. Uno de ellos, un hombre de hombros anchos y un brillo cruel en los ojos, dio un paso al frente. Se llamaba Garis, aunque Aira aún no lo sabía. Inclinó la cabeza y la examinó como si fuera un animal exótico. «Mira esto», dijo con voz fuerte y áspera, «nos han enviado un regalo». Los demás rieron con diversión, cortando el frío aire de la noche. Se estremeció al oír su tono. Su cuerpo se encogió instintivamente. No entendió sus palabras, pero su significado era claro. Vieron, no como persona, sino como curiosidad, algo con lo que jugar y luego descartar. Garis extendió los dedos, rozando los suaves patrones iridiscentes de su piel. Retrocedió. Las cadenas resonaron con fuerza en el silencio que siguió. Los otros humanos se acercaron. Su reacción despertó su interés. La empujaron y la pincharon con las manos, ásperas y crueles. Ella intentó apartarse. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero no había a dónde ir. Los humanos eran un muro de crueldad. Sus rostros, contorsionados por el desdén y la diversión, uno de los hombres más jóvenes, ligeramente apartado del grupo, observaba en silencio. Su nombre era Renek, aunque aún no había reunido el coraje para decirlo en voz alta en su presencia. Era más delgado que los demás. Sus ojos eran oscuros e inquietos. Movía la mirada con inquietud entre Aira y sus compañeros. Verla temblar, sus silenciosas lágrimas brillando a la luz del fuego despertaron algo profundo en él, algo que aún no podía nombrar, pero no dijo nada. El miedo lo inmovilizó. El peso de su propia cobardía lo oprimía como una piedra. Se dijo a sí mismo que no le correspondía intervenir, que Garis y los demás no lo escucharían ni aunque lo intentara, pero las excusas le parecían vacías. Cada una resonaba con la aguda punzada de culpa que el caballero arrastraba. Cada momento y la eternidad para Alira. Las burlas de los humanos se hacían más fuertes. Sus risas, más estremecedoras. Tiraban de su cabello. Trazaban las delicadas marcas en sus brazos y susurraban palabras crueles que ella no podía entender. Cada roce se sentía como fuego contra su piel. Un ardiente recordatorio de su impotencia. Se mordió el labio, obligándose a no gritar. Su silencio era el único vestigio de dignidad que le quedaba. Y se aferró a él desesperadamente.
Renk observó sus manos apretadas en puños a los costados. Quiso apartar la mirada para fingir que no veía el miedo en sus ojos ni la forma en que sus hombros se estremecían con sollozos reprimidos, pero no pudo. La imagen de su cuerpo tembloroso estaba grabada en su mente. Un recordatorio constante de su propia inacción. Pasaron las horas y los humanos se cansaron de sus crueles juegos. La dejaron sola, retirándose a sus refugios improvisados. Permaneció donde la habían dejado. Su cuerpo se acurrucó en una bola apretada sobre el suelo frío y duro. La luz del fuego proyectaba largas sombras sobre su rostro, resaltando las huellas de lágrimas que brillaban en sus mejillas. Renk dudó. Su corazón latía con fuerza mientras miraba la tienda de Garys. El líder roncaba y retumbaba por el campamento. Un ritmo bajo y constante llenaba el silencio. Respirando hondo, Renk dio un paso adelante. Sus pasos ligeros y cuidadosos se arrodilló junto a Aa. Su movimiento era lento y deliberado. Ella se estremeció al verlo acercarse. Sus grandes y luminosos ojos se clavaron en los suyos. «No voy a hacerte daño», susurró, aunque sabía que ella no podía entenderlo. Su voz era suave, apenas audible por encima del crepitar del fuego. Extendió las manos temblorosas. Enji comenzó a deshacer las ataduras alrededor de sus muñecas. Aira lo observó con cansancio. Su cuerpo tenso y listo para huir a la primera. Señal de peligro, pero cuando las ataduras se desprendieron, un destello de algo desconocido se agitó en su interior. Un tenue y frágil rayo de esperanza. No sabía por qué este humano la estaba ayudando, pero en ese momento no le importó. Flexionó los dedos. La sensación de libertad era casi extraña después de tanto tiempo encadenada. Renk sostuvo su mirada. Sus ojos oscuros, llenos de algo que ella no podía nombrar. «Lo siento», dijo de nuevo. Su voz cargada de arrepentimiento. Le indicó que lo siguiera. Sus gestos lentos y deliberados. Aira dudó. Su corazón latía con fuerza mientras miraba las formas dormidas de los otros humanos, pero la amabilidad en los ojos de Rehn le dio el coraje para moverse. Se puso de pie. Sus piernas temblorosas e inestables lo siguieron hacia las sombras. El campamento se desvaneció en la distancia mientras caminaban. El frío aire de la noche les mordía la piel. Renk la condujo a una pequeña arboleda. Ramas. Meciéndose suavemente con el viento, le hizo un gesto para que se sentara. Sus manos aún temblaban, mientras rebuscaba en la bolsa que llevaba colgada del hombro. Sacó un trozo de pan y se lo ofreció con una sonrisa vacilante. Aira miró el pan, con el estómago retorcido de hambre, extendió la mano, rozando los dedos con los de él, mientras lo tomaba por primera vez en lo que pareció una eternidad. Comió el simple acto, llenándola de una calidez que no había creído posible. Ren la observó, con el corazón dolorido al ver su frágil figura. «No sé qué te hicieron», dijo en voz baja. Su voz apenas era más que un susurro, «pero ahora estás a salvo, te lo prometo». No entendí sus palabras, pero el tono de su voz fue suficiente. Ella lo miró, sus ojos luminosos se encontraron con los de él. En ese momento algo tácito pasó entre ellos, una conexión forjada en el silencio compartido de su dolor cuando los primeros rayos del amanecer se rompieron en el horizonte. Aira se permitió esperar que el camino por delante fuera incierto, lleno de peligros e incógnitas, pero, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Renek se sentó junto a Aa a la sombra de los árboles. La primera luz del amanecer se extendía lentamente por el cielo, proyectando un suave tono dorado sobre el mundo. Sus ojos parpadearon entre el horizonte y su delicada figura exhausta. Aira se quedó en silencio. Después de comer el pan, su mirada distante, perdida en su propio mundo. La tensión en sus hombros se relajó ligeramente, pero su cuerpo permaneció tenso, como si cada músculo estuviera preparado para volar al más mínimo sonido. René no habló al principio, inseguro de qué decir, inseguro de si las palabras podrían llegar a ella después de todo lo que había soportado. Había visto crueldad antes,
Había oído historias de seres humanos haciéndose cosas terribles entre sí, pero esto, lo que le habían hecho a Aa, era algo diferente. Era como si hubieran tomado todos sus instintos más oscuros y los hubieran proyectado sobre ella. Una alienígena frágil e indefensa cuyo único crimen era su existencia. Su corazón le dolía al observarla. Su mente se llenaba de preguntas que no podía responder. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué los demás la habían abandonado? Él no lo sabía, y tal vez no necesitaba saberlo. Todo lo que sabía ahora era que tenía que protegerla, aunque no estuviera seguro de cómo. ¿Quieres descansar? Renk preguntó en voz baja. Su voz rompió el largo silencio. No tenía ni idea de si lo entendía, pero esperaba que la calidez de su tono la alcanzara. Debes estar cansado. Aa lo miró. Sus ojos luminosos reflejaban la pálida luz de la mañana. Sonrió. No dijo nada. Sus labios se apretaron en una línea apretada. No estaba segura de poder confiar en él después de todo lo sucedido. ¿Cómo podía confiar en alguien? Su gente la había dejado de lado. La trataban como si fuera un objeto de diversión. Y los humanos le habían hecho algo aún peor. Pero este humano, Renek, él era diferente. Podía sentirlo en la forma en que le había hablado. En la forma en que la había liberado de sus cadenas. En la silenciosa amabilidad que irradiaba de él. El pensamiento era ajeno a ella. Casi increíble. Nadie la había tratado así. Ni los de su especie, ni los humanos, sino las pequeñas acciones de Ren, por pequeñas que fueran, habían abierto una grieta en la fría pared. En su corazón, no estaba segura de si podía confiar en él todavía, pero sentía algo agitarse en lo profundo de su ser. Un rayo de esperanza se avivaba en su interior. Tal vez aún quedaba algo de bondad en este mundo. No respondió verbalmente, pero la leve suavización de su expresión fue suficiente. Renk la observaba atentamente. Su pecho se oprimía con empatía. No tenía ni idea de cómo consolarla, qué palabras ofrecerle, pero sabía una cosa, no podía dejarla allí. No así. Vamos, dijo Ren. Levantándose lentamente, extendió la mano hacia ella. Su palma se abrió en una ofrenda de paz. Aira dudó un momento. Su mirada oscilaba entre su mano y su rostro. El fuego de la desconfianza ardía intensamente en sus ojos, pero poco a poco se iba apagando por la calidez de sus gestos. Extendió la mano tímidamente, colocando la suya en la de él en el momento en que sus pieles hicieron contacto. Algo extraño la recorrió, una calidez que no provenía del sol. Una extraña sensación de seguridad que nunca había conocido. Renette le dedicó una pequeña sonrisa alentadora mientras la ayudaba a ponerse de pie. Se tambaleaba ligeramente, con las piernas rígidas por la falta de uso. Él la estabilizó con una mano suave en su hombro. Podía sentir los temblores en su cuerpo, la forma en que se tensaba. Cada vez que su toque se prolongaba demasiado, le rompía el corazón saber que temía haber sido tan profundamente herida por quienes la rodeaban, pero también sabía que el miedo no era permanente. La confianza se podía construir pieza a pieza, sin importar cuánto tiempo tomara. Aira dio un paso cauteloso hacia adelante, luego otro. Sus movimientos eran lentos y calculados, como si temiera tropezar, caer en un mundo que nunca la atraparía. Ren caminó a su lado con cuidado de no amontonarse, dándole el espacio que necesitaba. Necesitamos seguir adelante. Ren dijo en voz baja, mirando por encima del hombro hacia el campamento que habían dejado atrás. Su corazón aún latía con inquietud, pero no tenía opción. No podían quedarse al descubierto por mucho tiempo. Los otros humanos vendrían a buscarla y si la encontraban. Ella no sabía qué harían. No quería pensar en ello. Solo necesitaba ponerla a salvo mientras caminaban. La mente de Aira corría. Había estado en la tierra una vez, cuando era mucho más joven, pero eso fue antes de que todo cambiara. Formó parte de una delegación enviada para observar y aprender de los humanos. No sabía nada de su crueldad entonces, pero ahora,
mientras caminaba junto a Renk, cada paso le recordaba el mundo destrozado del que venía. El mundo donde había sido amada y venerada. El mundo donde había conocido su lugar. Ahora no era nada. Una náufraga en un planeta extraño, perseguida y no deseada. La voz de Rehn la atravesó. «Lo siento por todo lo que te ha pasado», dijo con una voz cargada de sinceridad. «No sé qué hicieron, pero me aseguraré de que no vuelva a suceder. Te protegeré». El corazón de Aira dio un vuelco ante sus palabras. No sabía si le creía, si podía creerle, pero la mirada en sus ojos era suave, lleno de una dulzura en la que hacía tiempo que había perdido la fe. Se encontró hablando antes de poder detenerse. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con voz baja y temblorosa. «¿Por qué?». Después de todo, Renk dejó de caminar y, por un momento, el mundo pareció contener la respiración. Se giró hacia ella, buscando con la mirada una respuesta difícil de expresar con palabras, porque es lo correcto. Dijo simplemente: «He visto a gente herir a otro sin motivo. No quiero ser una de esas personas. No quiero que el mundo me arrebate la dignidad de alguien». Aa lo miró fijamente. Su mente luchaba por procesar sus palabras. Nunca había oído nada parecido. La mayoría de los humanos que había conocido se habían dejado llevar por sus deseos, por su necesidad de poder o control, pero Renk era diferente. No quería nada de ella. Solo quería ayudar. «Gracias». Susurró las palabras con suavidad y fragilidad. Ren sonrió, aunque no llegó a sus ojos. «No tienes que agradecerme, es lo que se supone que debo hacer». Caminaron durante horas, mientras el sol ascendía en el cielo, hasta que llegaron a un pequeño pueblo a las afueras del bosque. Era un lugar tranquilo. Las casas eran de madera y piedra, rodeadas de cultivos y campos. Se respiraba una atmósfera de paz, una serenidad tácita que contrastaba con la violencia que Aa había soportado. Renk la condujo a una pequeña cabaña cerca del pueblo. Su puerta estaba ligeramente entreabierta. «Aquí es donde vivo». Ren dijo en voz baja: «No es gran cosa, pero es seguro». Aira miró la cabaña, sin saber qué pensar. Nunca había confiado lo suficiente en los humanos como para dejar que se acercaran, pero había algo en la presencia de Rehn que la hacía sentir diferente. Quizás era una tontería, pero por primera vez desde que la habían abandonado, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un lugar para ella allí. Renk abrió la puerta y se hizo a un lado, dejando entrar a Alira. Dudó un momento antes de entrar en la calidez de la cabaña. El interior era sencillo, con un fuego encendido en la chimenea y algunos muebles. Dispuestos de forma acogedora y atractiva, había una mesita cerca de la ventana, una estantería llena de libros desgastados y una silla de aspecto cómodo en la esquina. Rehn dijo, señalando suavemente la silla: «Te prepararé algo de beber». Aira asintió con un movimiento lento mientras cruzaba la habitación y se hundió en la silla. La luz del fuego parpadeó en sus ojos, proyectando un suave resplandor en su rostro. Cerró los ojos, permitiéndose descansar un momento para respirar. No era mucho, no estaba en casa, pero era algo. Renk regresó unos minutos después con una taza humeante en sus manos. La colocó en la mesita junto a ella y se sentó frente a ella. Sin apartar la mirada de su rostro, Aira tomó la taza. Sus dedos rozaron la superficie cálida. No sabía qué vendría después, pero por ahora estaba a salvo y por ahora eso era suficiente. Aira sostuvo la taza entre sus manos. Con manos temblorosas, el calor se extendió, atravesando sus dedos y hundiéndose en su pecho, anclada en el momento. Por primera vez desde que la habían arrojado a este mundo cruel, sintió que podía respirar de nuevo. El peso de las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo, tanto físicas como emocionales, comenzaba a levantarse poco a poco, pero la pregunta seguía asintiendo. ¿Podía confiar en Renk? ¿Podía creer que él no se volvería contra ella como todos los demás? Ya la habían traicionado tantas veces y la cicatriz de ese dolor era profunda.
Miró a Renk, quien la observaba de cerca. Sus ojos estaban llenos de silenciosa preocupación. Había algo en el que la hacía sentir segura, aunque no entendía del todo por qué su amabilidad se sentía tan extraña, tan fuera de lugar en el mundo del que venía. Y, sin embargo, era exactamente lo que necesitaba. Sus instintos alienígenas le decían que corriera para mantener la distancia. Pero algo dentro de ella, algo que había estado enterrado bajo capas de miedo y desconfianza, le susurraba que se quedara. No sé cómo agradecerte, dijo suavemente. Su voz apenas era un susurro. Sus ojos se encontraron con los de él. Y por un momento vio algo en su mirada que le aceleró el corazón. No era lástima, ni siquiera compasión, era algo más profundo, algo más cálido, algo real. Ren se removió en la silla. Su expresión se suavizó. No necesitas agradecerme, solo hago lo correcto, nadie merece ser tratado como tú. Los labios de Aer temblaron. Su corazón, una maraña de emociones, no sabía cómo reaccionar ante él. Había pasado tanto tiempo siendo tratada como un objeto, una herramienta para otros. Diversión. Había olvidado lo que se sentía al ser vista como una persona. Había olvidado que había quienes todavía creían en la bondad, en la justicia, en hacer lo correcto. No lo entiendo, susurró con la voz cargada de emoción. ¿Por qué yo? ¿Por qué me ayudas? ¿Qué quieres de mí? Ren frunció el ceño y se inclinó ligeramente hacia adelante. No quiero nada de ti, dijo en voz baja. He visto lo que la gente como tú pasa y no puedo quedarme de brazos cruzados. No quiero ser como ellos. Ala sintió un destello de algo en el pecho, algo que no había sentido en tanto tiempo. Esperanza, era una sensación peligrosa, sabía que podía ser fácilmente aplastada, pero se permitió sentirla por un momento, se permitió creer, solo por un latido, que aún había bondad en el mundo. Durante mucho tiempo, permanecieron sentadas en silencio. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el suave zumbido del viento afuera. Oye, bebió su bebida lentamente. El calor la llenó con una sensación de paz que no había conocido en lo que parecía una eternidad. Cerró los ojos por un momento, dejando que la comodidad del momento la inundara, pero tan rápido como la paz se instaló, la fría realidad de su situación regresó a su mente. No podía olvidar por qué estaba allí, no podía olvidar lo que le habían hecho. Y aunque Renk era amable, aunque le había mostrado un atisbo de algo mejor, sabía que no podía bajar la guardia por completo. Todavía no. Lo siento por lo que te hicieron, dijo Ren después de una larga pausa. Su voz era tranquila pero sincera. Ni siquiera puedo empezar a imaginar lo que has pasado, pero te prometo que no dejaré que lo vuelvan a hacer. Aira lo miró con una expresión indescifrable. No sabes lo que hicieron, dijo con una voz amarga. No sabes las cosas que me hicieron hacer, las cosas que me hicieron creer sobre mí misma. El rostro de Rehn se suavizó con empatía. No puedo fingir saber cómo ha sido para ti, pero sí sé que no mereces nada de esto. No eres lo que intentaron hacerte creer. No estás rota. Su corazón se encogió ante sus palabras. Su amabilidad fue como una bomba para sus heridas, pero las cicatrices seguían ahí, grabadas profundamente en su alma. La idea de que alguien pudiera verla como algo más que una cosa rota, algo más que un objeto desechado, era casi demasiado para soportar, pero se sentía real. Sus palabras se sentían reales y por primera vez en mucho tiempo, Aira quiso creerlas. No sé si alguna vez podré creerlo, susurró con la mirada baja. Me han enseñado durante tanto tiempo que no soy más que una herramienta, una cosa para que otros la usen. La mirada de Rehn se suavizó y extendió la mano, colocándola suavemente sobre la de ella. No me importa lo que te hayan enseñado. No eres una cosa. Eres una persona. Tienes valor. Eres más que lo que te hicieron. Aera lo miró. Con la respiración entrecortada, el roce de su mano fue suave, reconfortante, pero envió una oleada de calor por todo su cuerpo. La habían tocado tantas veces antes,
pero siempre había sido con crueldad, con desdén. Esto era diferente, era tierno, cariñoso. No podía recordar la última vez que alguien le había mostrado tanta amabilidad sin esperar nada a cambio. No sé cómo vivir así, dijo en voz baja, con voz temblorosa. No sé cómo ser lo que me pides que sea. Renk le dedicó una pequeña sonrisa, con la mano aún apoyada en la de ella. No tienes que saberlo, solo tienes que darlo. Paso a paso, y estaré aquí. Para ayudarte incluso. A cada paso, el corazón de Aira se le agitaba en el pecho. Una mezcla de emociones se arremolinaba en su interior. Una parte de ella quería alejarse, correr a esconderse de esa extraña sensación de vulnerabilidad que comenzaba a agitarse en su interior, pero otra parte, una que no sabía que existía, quería quedarse para permitirse creer que algo bueno podía salir de esto. No sé si puedo volver a confiar en alguien, susurró con la voz ronca por la emoción. No sé si puedo confiar en ti. La mirada de Rehén se suavizó aún más y le apretó la mano con suavidad. Entiendo que no es fácil, pero te lo prometo, Aira. No te haré daño. No soy como ellos. Lo miró a los ojos y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, vio algo que la hizo creer. Tal vez fue una tontería, tal vez fue ingenua, pero se permitió creer, solo por un momento, que aún había esperanza. Gracias, susurró con una voz apenas audible. Rehén sonrió con dulzura. No necesitas agradecerme, solo confía en mí. De acuerdo. Resolveremos esto juntos. Asintió lentamente. Aún insegura, pero dispuesta a dar el primer paso. No sabía qué le depararía el futuro ni cuál era su lugar en este extraño mundo nuevo. Pero por ahora, sentada en la calidez de la cabaña con la presencia de Rehén a su lado, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, aún tenía una oportunidad de ser algo más de lo que el mundo había intentado convertirla. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió tener esperanza. El viaje de Aira había sido de infinita incertidumbre, dolor y desilusión. Pero el camino que había elegido, el que la llevó de la oscuridad a un pequeño fragmento de luz, comenzaba a sentirse como algo más que un escape. Era un nuevo comienzo con Renk a su lado. Cada día le traía nuevas revelaciones sobre sí misma, su valor y el mundo que la rodeaba. La cabaña que compartían se había convertido en algo más que un refugio contra la tormenta. Se había convertido en un lugar de sanación, un remanso de paz donde Aira finalmente podía respirar y donde podía aprender a confiar de nuevo. Pero por mucha paz que hubiera encontrado en este lugar, siempre persistía ese miedo a que el frío. Un nudo en el estómago le recordaba el mundo del que venía, el mundo que la había desechado sin pensarlo 2 veces, e incluso en el santuario de la bondad de Ren, no podía quitarse la sensación de que nunca estaba realmente a salvo a medida que los días se convertían en semanas. Había intentado dejar de lado el miedo constante, la necesidad de permanecer en guardia. Ren nunca le había dado una razón para dudar de él, y sin embargo, las cicatrices de su pasado se aferraban a ella como sombras. Él lo notó, por supuesto, notó cómo le temblaban las manos cuando pensaba que nadie la miraba, cómo sus ojos se dirigían a la puerta cada vez que se oía un sonido afuera. ¿Estás bien?, preguntó Ren una noche en voz baja mientras se sentaba a su lado junto al fuego. Su mano rozó la de ella y ella no pudo evitar estremecerse ligeramente. Retiró la mano. La preocupación brilló en sus ojos. Estoy bien, mintió, ofreciéndole una pequeña sonrisa, aunque no llegó a sus ojos, solo estaba cansada. Ren no se dejó engañar. Sabes que no tienes que fingir conmigo. Has pasado por mucho y está bien dejarse sentir. Hila tragó saliva con dificultad. Quería contarle todo. Las pesadillas que la atormentaban mientras dormía. Los recuerdos sofocantes de los maestros alienígenas que la habían usado, la habían descartado y la habían hecho creer que no valía nada. Quería decirle cuán profundas eran las cicatrices, cuánto había anhelado un momento de paz y seguridad, pero no podía pronunciar las palabras. Todavía no, estaré bien. Finalmente, dijo con la voz cargada de emoción.
Solo necesito tiempo. Renk. Asintió con una expresión suave. Tómate todo el tiempo que necesites. Estoy aquí para ti cuando estés lista. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno de una comprensión que jamás había pensado que experimentaría. En ese silencio, se dio cuenta de algo profundo. No necesitaba sanar de golpe. No necesitaba estar completa de inmediato. Solo necesitaba tiempo y el coraje para dar el siguiente paso, aunque fuera pequeño. Esa noche, mientras ambos se acostaban en la pequeña cama que compartían, Aira no podía dormir. Se revolvió. Y volvió su mente, reprendió todo, el trato cruel, la degradación, las mentiras, pero a medida que la noche se profundizaba, algo comenzó a cambiar. No fue instantáneo ni fue una gran revelación, fue un cambio sutil y silencioso en su corazón. Giró la cabeza para encontrar a Ren acostado a su lado, sus ojos cerrados en un sueño tranquilo. Había algo tan simple, tan puro en su presencia. Él no era un salvador, él no estaba aquí para arreglarla ni para hacerla olvidar su pasado. Simplemente estaba allí como siempre lo había sido, una presencia constante en la tormenta de su vida, y eso fue suficiente cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la pequeña ventana. Aira sintió una sensación de claridad al sentarse sobre ella. No era solo esperanza lo que había comenzado a sentir, era confianza, no solo en Ren, sino en sí misma. Confiaba en que podría reconstruir su vida, paz pieza por pieza sin tener que borrar el dolor que la había moldeado. Ella podría. Avanzando sin olvidar quién había sido, porque cada parte de su pasado, cada cicatriz la había llevado a este momento. Esta era su nueva realidad, su nuevo camino, y no iba a dejar que el miedo al pasado controlara su futuro. Los días siguientes no estuvieron exentos de desafíos. Hubo momentos en que los recuerdos la asaltaron, cuando los viejos sentimientos de inutilidad y miedo resurgieron, pero cada vez se sentía más fuerte. Renk estaba allí, no como un héroe, sino como alguien que simplemente se preocupaba por ella, que la respetaba y no esperaba nada a cambio. Una noche, mientras caminaban por el bosque, la luz dorada del sol poniente proyectaba largas sombras sobre el camino. Ia se giró hacia Renek. «Creo que estoy lista», dijo en voz baja, con una voz llena de silenciosa determinación. Renek la miró, frunciendo el ceño, ligeramente lista para lo que debía dejar ir. Susurró: «Deja de cargar con el pasado. No puedo cambiar lo que pasó, pero no tengo que dejar que me defina más». Renk dejó de caminar, extendiendo la mano para tocar suavemente su brazo. «No tienes que hacer esto sola. Siempre estoy aquí». Su corazón se hinchó ante sus palabras. No hubo un gran gesto, ni promesa de un futuro perfecto, solo una simple verdad. No estaba sola. Por primera vez, sintió de verdad el peso de esa verdad. Ahora tenía un futuro, uno que ya no existía. Atada por el dolor de su pasado, durante las semanas siguientes, Aira comenzó a abrazar su recién descubierta libertad de maneras que nunca creyó posibles. Aprendió a reír de nuevo, aunque fuera una risa silenciosa, una que solo Rehene podía arrancarle. Comenzó a ayudarlo en la cabaña, cuidando el jardín y arreglando las pequeñas cosas que necesitaban reparación. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil, y esa sensación de utilidad no provenía de ser una herramienta para alguien más, sino de sí misma. Renk observó su transformación con un orgullo silencioso. Vio cómo alzaba la cabeza un poco más, como su sonrisa se había vuelto más genuina. Ya no solo sobrevivía, estaba empezando a vivir de nuevo. Y aunque nunca habló de ello, supo que había encontrado un pedazo de ella misma. Pensó que se había perdido para siempre. Un día, mientras estaban sentados en el porche de su cabaña, el sol se ponía en un resplandor naranja y rosa. A se giró hacia RCK y le preguntó: «¿Alguna vez piensas en el futuro?». Ren la miró con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. «Sí», respondió. «Pero intento no preocuparme demasiado por eso. El futuro está muy lejos. Ahora mismo estoy feliz de estar aquí contigo».
Aira sintió una calidez extenderse por su pecho ante sus palabras. Nunca antes se había permitido pensar en el futuro. Había estado demasiado asustada, demasiado concentrada en la supervivencia, pero ahora, por primera vez, se permitió imaginar una vida más allá del dolor, más allá de los recuerdos. «Ya no tengo miedo», dijo en voz baja. Su voz se llenó de una nueva sensación de convicción. Los ojos de Rehén se suavizaron y él le tomó la mano. «Bien», dijo, «porque ya no tienes que tener miedo». Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar sobre ellos, Aira se recostó. Su cabeza reposó en el hombro de Rehén. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Tiempo de paz. Ella aún no estaba completa, no tenía todas las respuestas, pero por primera vez sintió que estaba en el camino correcto. No necesitaba que la arreglaran, no necesitaba que nadie la salvara, era suficiente y eso era todo lo que importaba.